En esta noche, en el nombre de Jesús, iniciamos este culto bajo tu bendición. Queremos que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo sea derramada, Señor, sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada corazón. Estamos aquí en esta noche con un solo propósito, con un solo fin, de exaltar tu nombre, de honrar tu nombre, de bendecir tu nombre y de que aprovechar los tiempos que están tan complejos y tan difíciles y aprovechar estos medios que tú has dado en estos tiempos para, a través de esta señal, conectarnos con mucha gente, con muchos hijos tuyos que necesitan palabras, que necesitan el alimento, que necesitan la llenura y el toque de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice y establece, Señor, que tú, Espíritu Santo, eres omnisciente y eres omnipresente. Y que así como tú estás aquí en esta noche, aquí en mi casa, en este lugar que hemos preparado para hacer estas actividades, así también yo oro para que tú estés en la casa de cada uno de tus hijos, que en esta noche tú estés en el hogar de cada hermano que se conectó y de aquellos que se van a conectar. Yo te pido a ti, Espíritu Santo, inquieta a tus hijos, inquieta a tus hijas para que se puedan conectar, porque hay una palabra de Dios para ellos, Señor, porque mi interés es fortalecer, mi interés es animar, mi interés es desatar una palabra, un rema tuyo sobre cada vida, sobre cada corazón. Señor, iniciar este tiempo, esta noche, Señor, que sea una noche diferente. Señor, ayer estuvimos en un tiempo glorioso, en esta media vigilia de jóvenes, Señor. Y hoy estamos aquí en un nuevo tiempo, para lo cual pedimos tu bendición, Señor. Queremos iniciar bajo tu bendición este culto, Dios, online, a través de estas señales, y declarar que tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra, Jesús. Atamos al hombre fuerte en cada lugar. Lanzo la palabra, cubro con tu sangre cada casa, cubro con tu sangre cada equipo, Dios, cubro con tu sangre cada implemento que la gente tiene para conectarse, Dios, sujeto al hombre fuerte que se interpone, cortando la señal muchas veces para que la gente no pueda recibir el alimento. Por eso yo lanzo la palabra y a tus espíritus, Señor, distractores, a tus espíritus que se desatan, Dios, y que vienen a interponerse, Señor, que vienen a perturbar que la gente, que tus hijos se puedan conectar y puedan ser fortalecidos y alimentados por tu palabra. Declaramos en esta tarde una gracia, una unción poderosa del cielo sobre todo lo que vamos a realizar en esta tarde. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor, bendecimos al Señor. Luis, Dios te bendiga para que puedas bendecirnos con una alabanza en esta Amén. tarde. Amén. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para
¿Está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios que nos enseñaron a adorar. Cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar. ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrio. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar,
exalta el nombre de Jesús. Bendecimos a aquellos que están conectados a través de Facebook Live. No sé si hay alguien conectado, hermano César, que se haya integrado en este instante que iniciamos el culto. Y quizás tengas tú algún nombre por allí para poder saludarlo de forma diferente, bendecirlo. ¿Sí? Amén. Sí, tenemos al pastor Ariel Río, al pastor Cristian, y ¿a quién más tenemos por ahí? A Jonathan Ramírez de Santo Tomás. Bendiciones para Jonathan, bendiciones a sus pastores. Les amamos y les bendecimos muy grandemente en esta noche. La Paulina allá de cada uno. César. La Paulina Alvear también. Bendiciones para Constitución. Amén. Allá está nuestra hermana Paulina Alvear, así que saludos a Constitución, bendiciones para ella y para toda la casa de mi hermana Paulina Alvear. Vamos a seguir con este culto, vamos a orar al Señor, vamos a interceder y vamos a gemir delante del Señor. La Biblia nos ha enseñado, nos ha ministrado que para interceder es necesario empatizar. Y empatizar significa ponerse en el calzado, en el lugar de la otra persona. Es sentir lo que él siente. Fíjate en esto, hoy día mucho se discrimina al homosexual, mucho se discrimina a la lesbiana, mucho se discrimina al drogadicto, mucho se discrimina al delincuente, pero nadie se pone en el lugar de esa persona del por qué lo hace o el por qué está viviendo esa situación, sino que simplemente desde una perspectiva simplemente se juzga y se critica, siendo que no entendemos el por qué él o ella está viviendo esa situación. Cuando el pueblo de Israel pecó gravemente levantando idolatría, cuando Moisés estaba con Jehová en la montaña, en el monte Sinaí, después de 40 días al bajar, lo que el pueblo de Israel estaba era en pecado de idolatría, que habían hecho el becerro, etcétera, etcétera. Dios iba a destruir toda esa generación. Dios iba a matar a toda esa generación porque lo cansó a Jehová. Dios saca al pueblo de Israel, ya lo hemos estudiado, con un propósito, ¿cierto? Pero cuando Dios iba a destruir toda esa generación, Dios se coloca al medio y le dice, no, Señor. ¿Cómo se coloca al medio? Intercediendo. Él empieza a recordar a Dios. Él está, fíjate en esto, ya lo hemos hablado, él está 40 días arriba en el monte Sinaí, sostenido por Dios, sin comer ni beber agua, sostenido por Dios. Luego él viene bajando del monte Sinaí. Cuando él está allí, ve toda la panorámica del pueblo, cómo está pecando delante de Dios, pero en ese instante Moisés cambia la perspectiva. Él no mira su situación, que hacen 40 días que no come, que hacen 40 días que no bebe agua, que hacen 40 días que viene cansado, porque estar en la presencia de Dios es hermoso, pero es cansador. Él no mira su condición, él mira que hay un pueblo que está pecando y que Dios quiere destruir. Entonces él se coloca al medio, pero ¿cómo se coloca al medio? Él se coloca intercediendo. Él dice, yo voy a orar, y él se mete en una carpa y está 40 días más. Por eso es importante leer la Biblia. Él está 40 días más intercediendo delante de Dios. Muchas veces Dios permite cosas para ver tu intercesión. Si dices realmente ser cristiano, si decimos realmente que amamos a Cristo, Él nos deja para ver qué vamos a hacer en un momento determinado. Si vamos a estar acusando desde un lugar o vamos a estar intercediendo. Entonces hoy se necesita un pueblo que interceda. Y yo quiero tocar tu corazón en esta noche, tú que nos estás viendo a través de Zoom y a través de Facebook. Yo quiero motivarte, encender tu corazón, que te apartes allí, que por un segundo juntos intercedamos, porque hoy día hay mucho por qué orar y pedir por las cárceles, mucho por qué orar y pedir por los hospitales, porque este asunto está colapsando cada día. No me voy a detener, ni me voy a concentrar, ni me va a importar tanto el tema de lo que está viviendo, porque como hijos de Dios tenemos que saber que hay un Dios todopoderoso que está operando hacia tu favor, pero que muchas veces te deja solo un rato para ver cuál es tu reacción para con él, porque de que Dios tiene el control, lo tiene todo el tiempo.
todo el tiempo. Solamente te deja a veces un segundo para ver cuál es tu reacción para con Él, si decimos que realmente le amamos o no le amamos. Así que yo quiero invitarte un segundo que podamos interceder delante del Señor. Allí inclina tu rostro y oramos juntos. Padre, en esta noche vamos delante de tu presencia para pedirte, para clamar, para gemir delante de ti por esta situación que está viviendo el mundo, por esta situación que está viviendo nuestro país, Señor, porque en esta situación, Señor, se está diciendo mucha gente, quédense en sus casas, y para aquel que tiene la economía es fácil quedarse en su casa. Para aquel que tiene la economía es fácil, Señor, ir al supermercado y comprar y quedarse en su casa. Pero ¿qué hace aquella persona que no tiene la economía? ¿Cómo se sustenta, papá? En esta noche yo te pido a ti por esas personas que no tienen la economía, por esas personas que están viviendo una situación compleja y difícil. Señor, oramos por lo que están sucediendo en las cárceles. Señor, porque allí hay dos personas que están viviendo constantemente. Uno, Señor, son los que están privados de libertad. Otros son los gendarmes que tienen que cuidar, Señor, y ellos dos viven situaciones complejas y difíciles. Oramos, Señor, porque tú traigas paz. Vimos, Señor, hace pocos días cómo colapsó, cómo hubo Señor, un motín en la cárcel de Colina, Dios, producto de muchas cosas. Señor, oramos porque tú traigas paz en los presos, porque me imagino que ellos piensan y se quiebran la cabeza todos los días pensando en la situación de su familia. Oramos por los gendarmes para que tú tengas resguardo sobre cada uno de ellos. Señor, como también te pedimos en esta noche por lo que está ocurriendo en los hospitales. Hay un colapso, Señor. Hay algo que se está encubriendo y que se está tapando cada día, Señor, y que en un momento a otro va a reventar. Y oramos, Señor, por desde el enfermero, Dios, desde el personal que hace aseo, hasta el cirujano, el hombre más importante en ese hospital. Oramos por cada uno a lo largo y a lo ancho de este país y en el mundo entero, Señor. Intercedemos por los hospitales, intercedemos por los que están viviendo situación de calle. Señor, ¿de qué viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo se ponen a resguardo? Se viene un invierno, Señor, y ellos nuevamente seguirán en las calles. Hoy día vemos cómo la cesantía está aumentando cada día, Señor. Te pido misericordia porque se abran puertas de trabajo. Confiamos plenamente en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Señor Jesús, como decía César en su mensaje, aunque no haya ovejas, Señor, aunque no haya animales, Señor, allí con todo nosotros confiaremos en ti, como dijo Habacuc, Señor, el profeta. Señor, nosotros confiamos, número uno, que si algo nos pasara y si nos muriéramos hoy, tenemos una salvación asegurada. Señor, como vimos y estudiamos la doctrina del sellamiento, tú nos sellaste con tu Espíritu Santo. Tú pusiste una marca, tú pusiste un sello especial sobre cada uno de tus hijos y en eso confiamos, pero también ponemos nuestra confianza, Señor, de que aunque, Señor, se cierren los supermercados, aunque pase lo que pase, Señor, nuestra despensa permanecerá, Señor, llena y bendecida, Señor, porque nuestra confianza está puesta en ti, en estos tiempos en que la fe comienza a vacilar. Señor, en esta noche oramos porque hoy día tú quieres levantar un cuerpo, un grupo de intercesores, y hemos venido por años levantando la intercesión, Señor, por años. Cada viernes, Señor, gemimos y clamamos delante de ti, porque hay una necesidad en la educación, hay una necesidad en la economía, en los trabajos, hay una necesidad, Señor, en muchas áreas en este país, y clamamos por ellos, clamamos por los hospitales, clamamos en esta noche por los ancianos, clamamos por los hogares de menores, Señor, clamamos ante ti, porque lo más fundamental es que este Chile, que este país tiene que volverse a ti, Jesús. Hoy día, Señor, como en Estados Unidos, cada vez se van cerrando, Señor, puertas de acceso a ti.
Vemos cómo la educación, Señor, se está sacando tu palabra de los colegios. Vemos, Señor, hoy día una realidad de que se están permitiendo y aprobando leyes que van en contra de tus principios divinos. Señor Jesús, aunque entendemos, Señor, a la lesbiana, aunque entendemos al homosexual, aunque entendemos al que roba y al que delinque, Señor, lo entendemos y oramos por ellos. Señor, pero no aprobamos el pecado, Señor Jesús, porque tú lo dijiste, Señor, que tú amabas al pecador, pero aborrecías al pecado. Y nosotros también declaramos esta palabra. Es por eso que intercedemos por cada niño, por cada joven, por cada matrimonio. Hoy día, Señor, en estos tiempos, hay un colapso en el matrimonio, Dios, producto de muchas situaciones. He sabido y hemos estado orando fuerte con mi esposa por muchos matrimonios que están al borde, Dios, de la separación. Yo te pido una cobertura especial por cada matrimonio, Señor, porque los temperamentos, los caracteres allí son fuertes, Señor. Y es por eso que te pedimos, Señor, que con tu bálsamo de amor, con tu sangre poderosa, cubras cada matrimonio y bendigas la unidad del matrimonio, la unidad de la familia. Estos tiempos están tan difíciles, tan complicados, Dios, de vivir cuarentenas, encerrados, Señor, casi, Señor, viviendo encarcelados en nuestras casas. Señor, es difícil, pero también es maravilloso porque nos sobra el tiempo para estar contigo, para cambiar la historia y aprovechar al tiempo máximo con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor. Cambiar el orden de las cosas para sacarle el provecho de estar, que muchas veces no podemos por el trabajo, Dios, por el ir y venir. No podemos disfrutar los tiempos con nuestra familia. Señor, te pedimos en esta noche, Espíritu Santo, te amamos en esta noche y confiamos en ti, que tú tienes el control de cada situación. Señor, en esta noche te pedimos a ti, Espíritu Santo, porque hay mucho por qué orar, hay mucho por qué gemir, hay mucho por qué interceder, Señor. Señor, que tú te acuerdes de aquellos que están hoy día viviendo crisis de pánico, que están viviendo situaciones muy difíciles y que el temor ha inundado sus vidas, que el temor inundó sus corazones. Oramos por ellos, Señor, para que todo temor, toda crisis, todo pensamiento diabólico y satánico se vaya de su vida y que venga la cubierta, Señor, tu armadura, que venga tu protección divina para alejar estos pensamientos y venga tu paz sobre sus vidas. Señor, declaramos que como hijos tuyos, en esta noche, en cada iglesia, en cada lugar donde se alaba y se bendice tu nombre, hay un grupo de hombres y mujeres que está intercediendo delante de ti. Misericordia, Dios. Misericordia, Dios. Sé que viene un gran avivamiento para el mundo entero y sé que hay un trabajo especial tuyo para con Chile, Dios, y que desde Chile salen muchos hombres llevando tu palabra. Pero también sé, Señor, que tú tienes que quebrantar Chile, Dios, que tienes que quebrantar al pueblo que aún está endurecido, que aún está terco, que aún está, Señor, soberbio y altivo delante de ti. Señor, que tú tienes que quebrantarnos y por eso nos humillamos. Ayer el pastor Ariel ministraba en su mensaje, humillados delante de ti. Necesitamos humillarnos, Señor, porque podremos hacer muchos eventos, Señor, de cualquier índole, cualquier título y mensaje, pero necesitamos humillarnos delante de ti. Necesitamos volvernos a ti, Señor, y oro por la familia, oro por esos sacerdotes de hogar, Señor, junto con su esposa, Señor, que en este sea el tiempo que tú despiertes la iglesia que está durmiendo, despierta la iglesia que está indiferente, despierta la iglesia que está insensible, despierta esa iglesia que se enfrió por distintos motivos, Señor. Enciende el corazón de esa iglesia, vuelve a activar esa fe que se cansó, que se esfumó, que se apagó, Señor. Vuelve a encender esa fe que está allí todavía. Señor, vuelve, Espíritu Santo, en esta hora y toca a cada familia. Señor, en mi familia hay muchos hijos tuyos que hoy día están alejados de ti. Hoy día hay muchos hijos tuyos
que por diversos motivos, Señor, hoy día están en sus casas confundidos, Señor, paralizados. Hoy día están en sus casas, Señor, con una fe pequeña, sin creer en nada. Señor, yo oro porque haya en ellos una restauración y una restitución. Restauración en su parte almática, que haya una restauración en su fe. Señor, que haya una restitución, que les sea devuelto todo lo que el diablo le quitó. Señor, en esta noche yo declaro que tú vuelves a tocar y a encender el corazón de los jóvenes. Señor, que vuelves a encender el corazón de cada joven, de cada señorita. Señor, enciende el corazón de nuestros hijos. Enamora a nuestros hijos de ti, Señor. Que su adolescencia, Señor, que su juventud la puedan vivir en ti, Señor. Cuánto sufrimos y cuánto lloramos nosotros, porque nuestra adolescencia, nuestra juventud, la mayor parte la pasamos alejados de ti, Señor. Oro para que nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor, no ni siquiera puedan conocer el mundo, Señor, sino que ellos entiendan que vinimos del cielo y que somos del cielo y que estamos aquí de pasada, Dios, pero que ellos tengan una fe sólida, que ellos estén fundamentados en ti, Jesucristo. Es por eso en esta noche oramos como pueblo, oramos como padres, oramos por nuestros hijos, Señor. Oramos por la educación de ellos, Señor, porque sean profesionales en lo secular, pero que nunca se aparten de ti. Que un día ellos, Señor, puedan levantar sus títulos y puedan decir: hoy día soy doctor, hoy día soy abogado, pero soy un hijo y una hija de Dios agradecida. Señor, oramos porque ese tiempo se cumpla en nuestros hijos. Oramos porque ese tiempo se cumpla en nuestra descendencia, Señor. Que ellos se enamoren tanto como tú nos enamoraste a nosotros. Señor, que este legado, Señor, pueda ser traspasado a ellos. Es por eso que oramos, Señor, porque esta generación que viene avanzando, que esta generación que viene creciendo, Señor, crezca con una solidez, con una madurez, Señor, que crezca, Señor, en la roca que eres tú. Jesús, te pedimos. Hay mucho por qué clamar, hay mucho por qué pedir, Señor, pero el tiempo es corto. Clamamos a ti y todo lo presentamos y lo dejamos delante de tu presencia para gloria tuya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Cantamos al Señor, adoramos al Señor un segundo, Luis. Bendecimos a cada hermano y a cada hermana y te pido que tomes este tiempo para adorar al Señor un instante. Al tiro. Calienta el... Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
Bendiciones para cada uno de ustedes, los que están conectados. No sé si hay alguien más nuevo que se haya conectado a través de Facebook Live. Queremos saludarle, bendecirle. César, no sé si hay alguien más conectado para bendecirle y saludarle en esta noche. ¿A la Kiara? Tenemos a nuestra hermana Kiara, a nuestra pastora Pilar, nuestra hermana Jenny, la hermana Javiera, el hermano David también. David, ¿qué? David Fuente es de nuestra Ah, corporación Sí, Pastor David Fuentes, sí. Bendiciones, Pastor Pastor. David Fuente. Sí, bendiciones para Kiara, para Jenny, ¿me dijiste? Jenny. Ya, saludos para todos ellos. Bendiciones desde acá. Para cada uno sean muy... Coloqué en la versión PDT, que significa Biblia de Dios, palabra de Dios para todos. El mismo texto de Romanos 12:3 dice: por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos. O sea, un autoconocimiento, una base sólida de quién eres tú y hasta dónde puedes llegar tú, conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Eso lo dice la versión PDT. Fíjate cómo lo dice la versión NBI, que es la nueva versión internacional. Dice: por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Antes de introducirnos al mensaje, quiero contarles lo que dice en el libro de John Guichon. Los que han leído el libro de John Guichon, La Cuarta Dimensión, él cuenta la historia de dos niñas en Corea, si mal no recuerdo, de dos niñas que una evangelista había iniciado una carpa y ya estaba evangelizando y predicando, una misionera en aquel lugar, en aquel sector. Y todas las noches la gente se reunía en esa carpa y de distintos lugares para estar en los cultos. Un día se desata una lluvia y empieza a correr un caudal de río muy grande, muy acelerado, muy fuerte. En ese instante, estas dos chicas que querían ir a la iglesia y estaba el río allí, y ellas dijeron las dos: no podemos atravesar porque está este caudal de río. Pero una dijo, la otra dijo: pero si tenemos a Dios, y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, y empezaron a declararse fe una con la otra y ocupar la Biblia. Y dijeron: sí, pues en verdad, sí, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y empezaron a ocupar los textos. Digo esto porque hoy día tú ves en Facebook y tú ves en mucha gente que está declarando textos sin tener un rema de Dios. Como queriendo decir, porque tú subes una publicación a tu Facebook, la pandemia no te va a tocar a ti o a tu casa porque tú eres inmune, porque simplemente subiste un texto. Estas niñas estaban en esa condición. Y ellas se dijeron la una a la otra, se tomaron de la mano: vamos, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que todo lo que atares con tu boca será atado en la tierra. Y ahora, en el nombre de Jesús, así como Pedro caminó sobre las aguas, así también ahora nosotros, en el nombre de Jesús, caminaremos sobre estas aguas. Estas dos niñas se toman de la mano, dan un paso, ¡pum!, cayeron al río y murieron ahogadas. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tenemos una fe, una medida de fe. Y cada uno debe saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede ir con la fe que tiene. A eso es el punto que estoy queriendo llevarlos en esta noche. El contexto del mensaje yo lo tomé de Mateo capítulo 14, para los que están anotando. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 32. Dice en esta versión: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta historia es muy conocida, ¿cierto? Y aquí el énfasis que se le da es a la fe de Pedro. Pero hay varios otros puntos que quiero tocar en esta tarde. Número 1, Jesús manda a sus discípulos irse adelante. Dice, enseguida, en el verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos sentar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, cuando Jesús despide a los discípulos de que se vayan adelante y luego la multitud de gente que estaba escuchando a Jesús también los despide y él se aparta para ir a orar, para ir a tener intimidad con Dios. Jesús era un hombre muy responsable de su tiempo de oración, de su tiempo de intimidad con Dios. Él sabía que no podía dejar ni un día de estar en su presencia. Ahora, Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro líder por excelencia. Y si Jesús era un hombre que tenía como responsablemente de estar mañana, tarde y noche en oración, pidiéndole dirección a Dios, qué hacer, qué no hacer, entonces hoy día para ti y para mí es la misma responsabilidad de tener una vida de oración. 2, subió a orar. Por eso dice en el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús se apartó. Uno de los mejores horarios para orar es en la madrugada. Yo no sé cuántos de ustedes lo están haciendo o cuántos lo hicieron alguna vez, pero el mejor horario para orar es 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, es lo más exquisito para tener la intimidad con Dios, porque es el tiempo donde todo está en calma y tú puedes escuchar con claridad la voz del Señor. 3, la barca es azotada por grandes olas. En el verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La edad presente para la iglesia será de tormentas. Tenga en mente que los discípulos estuvieron en la tormenta, no porque desobedecieron a Cristo, como lo hizo Jonás, sino porque le obedecieron. Los discípulos se enfrentaron a una tormenta, y estos discípulos que enfrentaron una tormenta, ¿cierto? No fue por desobediencia, sino porque estaban enfrentando un proceso de prueba. Jesús preparó a sus discípulos todo el tiempo, en todo un orden de cosas. 3 años y medio estuvo preparando a sus discípulos. Yo no sé cuántos años llevas tú en la iglesia, cuánto tiempo llevas tú en la iglesia, y todavía Dios te sigue preparando, Dios todavía me sigue preparando, pero con el fin de que tú vayas ascendiendo, de que tú vayas creciendo, de que no te quedes en la misma situación de que hace 20 años. Por eso nosotros establecemos el ministerio de los santos, lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, de que Dios estableció el ministerio de los santos, de que Dios preparó a los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, los 5 ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a los santos, para que los santos hagan la obra. Dios te está capacitando a ti por medio de mí y a mí me está capacitando por medio de otra persona para que yo haga la obra, para que tú hagas la obra. ¿Qué obra? De extender el reino del Señor y que todos conozcan a Jesucristo. Entonces, si obedecemos la palabra de Dios, habrá sufrimiento y persecución, pero pronto vendrá Cristo. Hoy día, en algunas partes se está predicando el evangelio de él. Ven a Cristo y se te terminarán tus problemas. Ven a Cristo y no habrá más cesantía, no habrá más escasez. Ven a Cristo y nunca más estarás enfermo. Y te prometen esto y te prometen esto otro. Cuando la Biblia dice otra cosa. Bueno, yo tengo una hojita aquí, pero todo está sacado de la Biblia. Porque la Biblia dice otra cosa.
quiero llevarte, que tú que me estás siguiendo allí, en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Yo tengo aquí escrito la versión TLA, que es la versión traducción lenguaje actual. Es más fácil de comprender. Dice, a los esclavos les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten, pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. Cuando habla de amos en el tiempo presente es tu jefe. ¿Tú tienes jefes que son malos? Sí. Yo tuve jefes que eran malos y que nos trataban mal. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que sujetarnos y someternos a esos jefes que nos tratan mal, porque aunque nos tratan mal, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios está viendo tu nivel de fe, de cómo amas a Dios, de cuánto amas a Dios. Continúo, dice, Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Fíjate lo que dice en el texto. Dios bendice a los que por ser fieles, te está hablando, tú eres fiel y yo soy fiel. Y te está hablando a ti. Dice, Dios te bendice porque eres fiel. Número 1. Número 2 dice, y porque sufren injustamente y soportan el sufrimiento. ¿Quién no ha pasado sufrimientos? De toda índole estamos pasando sufrimientos, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea de esta situación o de otra, pero tú lo soportas, estás sufriendo, Dios ve que estás sufriendo, Dios ve que te está haciendo pesada la carga que tú estás llevando, que yo estoy llevando, de soportar un marido que no te entiende, de soportar una mujer que no te comprende, de soportar hijos que no te entienden. Toda una carga, pero Dios te está viendo tú sufrir, y porque Dios te está viendo tú sufrir, en un momento Dios va a alivianar esa carga, pero en ese momento donde estás pasando ese proceso, Dios te está mirando y está viendo tu fidelidad y mi fidelidad. Continúo. Dice, si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. ¿Cierto? El que lo pillaron robando y hoy día está preso, está en la cárcel, no está haciendo nada grave, nada importante para Dios. Porque él simplemente está cumpliendo con algo que él cometió, una falta, y hoy día está preso porque cometió una falta. El que hizo algo malo tiene que vivir la consecuencia. Por eso dice, no está haciendo nada extraordinario, pero si uno sufre, y aquí agrega, pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si tú soportas y por lo que estás sufriendo, por lo que estás viviendo, por llevar el evangelio, por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, dice, Dios te bendecirá. Porque hoy día, cuando enfrentamos los problemas, cuando enfrentamos las situaciones adversas por seguir a Cristo, ¿tú sabes cuánta gente he visto que aborta y que se vuelve atrás? Se vuelve, comillas, se vuelve a Egipto, se vuelve al mundo. Egipto es el mundo. Se vuelve al mundo porque le es más fácil estar en el mundo que estar siguiendo a Cristo. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Para esto yo no soporto. No, hasta aquí yo llego. Y me alejo, dejo el evangelio, dejo la iglesia, dejo los cargos tirados, dejo todo tirado, porque no fueron capaces de soportar. Pero tú que estás conectado hoy día, tú que me estás viendo hoy día, Dios te dice que tu sufrimiento, que tu injusticia, que tú estás soportando, que tú estás llorando, que tú estás viviendo hoy día y la estás soportando por llevar el evangelio de Cristo, dice que Dios te bendecirá. Y lo dice Él, no lo digo yo, sino lo dice su palabra. Verso 21. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. ¿Por qué leo este texto? Porque para desarmar esa doctrina, esa enseñanza de los que están diciendo, ven a Cristo y el día se te terminarán tus problemas. El texto está diciendo otra cosa allí en Pedro. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Jesús nunca, cuando lo maldijeron,
cuando lo maldijeron, cuando lo insultaron, cuando lo castigaron, la Biblia dice que le mesulaban la barba. Mesular la barba significa que le tiraban la barba y le cortaron la barba tirándosela. Los que tienen barba saben que eso es doloroso al extremo. Y Jesús lo soportó, lo golpearon, lo insultaron. Conoce usted la historia profundamente de lo que Jesús sufrió. Y en todo Jesús nunca dijo nada. Nunca habló en contra de los que lo insultaron. Nunca habló en contra de los que lo maltrataron. Nunca maldijo a quienes lo insultaron. Porque cuando te están insultando, cuando te están maltratando, Dios está viendo allí a quienes lo están haciendo, porque Dios está pendiente. Eso dice la Biblia. Dios está pendiente de la situación que se está gestando allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí en tu vecindario. Dios está pendiente de la situación que se está gestando allí. Dios está viendo tu reaccionar. Si te defiendes o no te defiendes. Si no te defiendes, entonces Dios dice, este es mi hijo. Mira cómo lo insultan, mira cómo lo tratan y no dice nada. Él calla y no se defiende. Esa injusticia, Dios la transforma en una justicia hacia tu favor. Pero es necesario soportar y pasar ese proceso. Y eso se logra con fe. Ahora, 4. Jesús viene a sus discípulos caminando sobre el mar y ellos se atemorizaron. Verso 25 dice, del contexto del mensaje que estoy narrando, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos se confundieron en la noche, la tormenta, todo. Ellos pensaron que era un fantasma, pero ellos no se daban cuenta que era Jesús mismo. Ahora, 5, la fe de Pedro. Cuando Jesús va, ¿cierto?, acercándose a la barca, Jesús le dice, manda que yo vaya, porque se estaba apoyando en la fe de Jesús. Le dice, manda que yo vaya, porque Jesús tenía la fe, la autoridad en su boca, en su palabra. Por eso Pedro le dice, manda, di la palabra y yo iré. Cuando Jesús sana al centurión, el centurión le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces cuando Pedro, creo que tiene que haberlo visto, le dice a Jesús, manda que yo vaya. Cuando Jesús le dice, ven, entonces Pedro empieza a caminar. Pero el punto es que Pedro empieza a dudar, porque empieza a mirar el viento, porque empieza a mirar las olas, porque empieza a mirar la tormenta, y empieza a dudar y se comienza a hundir y se desesperó. Le ruega a Jesús, le dice, Jesús, sálvame. Jesús extiende la mano y lo saca. Y después lo reprende, le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. No le dijo hombre que no tiene fe, sino que le dijo hombre de poca fe. Este mismo Pedro, fíjate en la historia bíblica, este mismo Pedro es lo que narra Marcos capítulo 11, versículo 21, dice, no fue a Pedro que Dios le respondió en Marcos 11, 21, 23, dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Le está hablando a Pedro. Obviamente estaban sus otros discípulos allí, pero le responde a Pedro, porque Pedro le pregunta, mira Jesús, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces. En ese instante, Jesús le dice, tened fe en Dios. Jesús le responde a Pedro, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, fíjate en esto, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vuelve a repetir, ¿qué palabra repite? Y no dudar en su corazón. Entonces, la fe sale por nuestra boca, pero se cree en el Espíritu. Se cree. Antes hablé el miércoles pasado cuando predicó César, hablé de que el rema se recibe en el espíritu, se embaraza de una palabra, tú la crees y nunca la dudas, sino que tú la crees en tu espíritu y esa palabra empieza a hacerse realidad en el tiempo preparado por Dios para ti. Entonces, estamos viendo aquí, cuando Jesús le habla a Pedro, le dice, tened fe en Dios. Cambia el nombre de Pedro por tu nombre. Dios te dice a ti hoy día, ten fe en Dios. César, ten fe en Dios. Luis Fuentes, ten fe en Dios.
Mónica Cerda, tenga fe en Dios. María, ten fe en Dios. Eso está diciéndote el Señor hoy día, que lo que Pedro vivió, esa situación, y luego le dice, porque de cierto os digo que cualquiera, fíjate que no añade allí al texto, no está diciendo porque solamente los pastores, solamente los obispos, solamente los apóstoles, solamente los profetas pueden ellos sanar y pueden declarar palabras, sino que le está diciendo, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice su boca, lo que diga le será hecho. Pero esto es conforme a que a la medida de fe, conforme a que a un rema que Dios te está dando en una situación determinada. Sigo. Se calmó el viento, verso número 6. Se calmó el viento, entonces creyeron y adoraron los que estaban en la barca. Verso 32 dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? El número 1, el milagro despierta y activa la fe. Dígame, si tú no ves un milagro hoy día, si tú vieras un milagro hoy día, ese milagro activa y despierta tu fe. Si tú ves a una persona que es sanada de que estar años en una silla de ruedas y que es sanada en un momento, esa persona que está postrada en una silla de ruedas, esa persona que está postrada en una situación extrema, ¿cierto? Y en un momento a otro es sanada, y tú lo ves allí, ese milagro, ¡pum!, activa tu fe. Y eso pasó con los discípulos. Ellos estaban en la barca, ellos ven a Jesús subir a la barca, y ven que en el momento, la tremenda tormenta, los que han tenido el privilegio de estar en alta mar, saben que una tormenta es terrible, y ellos vieron esa grande tormenta, pero la tormenta, ¡pum!, se amainó, se calmó. Entonces eso produjo la fe de ellos se activó, la fe de ellos se alineó con el propósito de Dios. Número 1. Número 2, el milagro, fíjate en esto, el milagro te saca de la condición y te devuelve a la posición. Cuando digo estas dos palabras, tiene mucha profundidad. Cuando digo el milagro te saca de la condición, ¿cuál es la condición que vive una persona que está con poca fe y que está viviendo una situación cualquiera? Una persona que está viviendo una situación de enfermedad, una persona que está viviendo una situación de pobreza, una persona que está viviendo que no encuentra trabajo. Esa persona está en una condición de pobreza, el que está sin trabajo. Esa persona está en una condición económica muy mal. Pero en un momento el teléfono suena y le llaman, le dicen, necesito que salga a trabajar el lunes y este es el sueldo. Esa persona, ¡pum!, hace un cambio radical, porque él está viviendo una condición. ¿Cuál es la condición? Está sin trabajo, económicamente está mal, y está viviendo muchos problemas en su casa económicamente. Esa es la condición. Cuando el llamado telefónico entra, lo saca de una condición y lo coloca en otra posición. ¿Cuál es la posición? Espiritualmente, su fe, ¡pum!, se activa, se alinea con el propósito de Dios y lo vuelve a la posición original. Entonces, cuando hablamos de fe, tu fe no está sujeta ni a condición ni a posición. Tu fe tiene que estar sujeta al cielo, a Dios, a Cristo. Porque la Biblia dice, por fe andamos y no por vista. La gente que anda por vista, entonces su fe es de acuerdo a lo que ve. Y tu fe y mi fe no avanza de acuerdo a lo que ve, sino que a lo que cree en el Espíritu. Por eso yo digo esto. Ya hace varios años ya que el Señor me dijo, deja de trabajar y descansa en mí. Y yo dije, Señor, pero es difícil. Y ustedes saben, los que me conocen, que tuve 3 intentos y este es el tercer intento y ya no he vuelto atrás. Porque el Señor me dijo, deja de trabajar y dedícate al ministerio. Y Dios hasta aquí, en todos estos años, ha sido fiel y va a seguir siendo fiel, porque mi fe no está puesta en lo que ven mis ojos, sino está puesta en el Dios que provee, en el Dios que abre y que no cierra. Y cuando Él cierra, no hay nadie que abre, lo dice Apocalipsis. A ese es el Dios que tú y yo servimos. Y a eso es lo que estoy apuntando en esta noche.
Por eso, repito, el milagro te saca de la condición y te devuelve a la posición. ¿Cuál es la posición? La posición que tú tienes que tener siempre, de estar pegado en Cristo. Estoy terminando. La fe de una mujer cananea. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Permiso, voy a ver un poco de H2O para refrigerar mi gargantita. La fe de una mujer cananea. Fíjate en la fe de esta mujer. Mateo 15, 21 en adelante. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer viene a Jesús. Jesús le responde que no está bien darle el pan a ella porque ella viene a darle directamente la palabra de vida a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Y ella lo está tomando desde otra perspectiva y Jesús le está respondiendo desde otra perspectiva. En el contexto, Jesús se sorprende por la fe y la respuesta de esa mujer. Por eso le dice, oh mujer, grande es tu fe. Y sorprendió a Jesús porque le respondió casi con una parábola, digo yo, para que no me critiquen algunos que dice, se equivocó el apóstol, se equivocó, digo yo. Por eso dice, fíjate lo que le responde a Jesús en Mateo 15, 28, pero en otra versión. Dice, Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. Le dijo, mujer, tienes mucha fe. Jesús se sorprendió por la fe. Cuando fue el centurión también le dijo, nunca he hallado tanta fe en Israel. Por eso yo decía el otro día, ¿qué sorprende a Dios? ¿O qué mueve a Dios en estos tiempos? ¿Es un hombre o una mujer de fe? A Dios no lo mueve tus lágrimas, a Dios no lo mueve tu llanto, a Dios no lo mueve tu tristeza, a Dios no lo mueve que te estés flagelando el cuerpo, a Dios no lo mueve eso. A Dios lo levanta, a Dios lo mueve un hombre o una mujer de fe, un hombre que le cree a Dios. El texto de la versión lenguaje sencillo, de Mateo 15, 28 dice de esta manera, el mismo texto que acabo de nombrar anteriormente. Entonces Jesús le dijo, mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Cuando Dios encuentra un hombre, una mujer de fe, dice, realmente él o ella sí me creen. Ellos sí tienen fe. Por eso voy a proveer, por eso voy a dar, por eso voy a bendecir, por eso voy a soltar el ministerio, por eso voy a avanzar con él o con ella, porque tiene fe. No se acomoda, no se asusta por lo que está viviendo, la situación terrible que está viviendo, sino que esa mujer o ese hombre se mueve en fe a lo sobrenatural. Quiero agregar esto. Me recuerdo yo de mi padre, que tenía una iglesia, si mal no recuerdo, en La Serena, por ahí creo, y él en el año 73, cuando ellos iban a ver la iglesia, iba como con 2 o 3 pastores. Y en ese intertanto, cuando ellos iban viajando hacia Serena, iban llegando allá, había un control militar. Y en el 73 la situación era caótica, muy fuerte, muy difícil, peor de lo que se está viviendo hoy día, en el asunto militar, etcétera, etcétera. Y cuando van llegando allá, un pastor le dice a mi papá, le dice, pastor, le dice, está en el control militar, ¿y qué vamos a hacer? Y el pastor se empieza a desesperar. Mi papá le dice, tenga confianza en Dios, Dios tiene el control, tenga confianza en Dios. Cuando ellos llegan allá al control militar, detienen el auto, un soldado lo hace detenerse, el soldado se acerca, y cuando mi papá para el auto, el soldado viene, se cuadra, lo saluda
y le dice, adelante mi general, le dice, puede pasar. En ese instante Dios soltó y obró un milagro porque mi papá era un hombre de fe y le creía al Señor, y en ese instante Dios lo llevaba a mi papá y a los pastores que iban con él, los llevaba vestidos de generales de ejército. Entonces, Dios no tiene límites. Solamente Dios se mueve en un hombre o en una mujer de fe. Los que hoy día están llorando, los que hoy día están sufriendo son porque todavía no le están creyendo a Dios. Simplemente van a la iglesia, no tienen su fe puesta en Cristo. Y eso Dios te está diciendo a ti en esta noche. Levanta tu fe para creer en Cristo. Voy terminando. En el libro de Hebreos encontramos dos tipos de situaciones, pero una misma fe. Esto es tremendo. Yo estoy leyendo un libro que se llama El hombre celestial. Es de un pastor chino en los años 1950. Él escribió este libro y tomé algunos párrafos de ese libro para leérselos en esta noche. Pero quiero hablar de la fe. El libro de Hebreos nos habla de dos tipos de fe, que es una misma, pero nos habla de dos tipos de fe. Fíjate, quiero comentarte acerca de dos tipos de fe. La primera es fe para conquistar y alcanzar promesas. Fe para conquistar y alcanzar promesas. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Estos primeros hombres y mujeres de fe son los que alcanzaron promesas, son los que conquistaron cosas, son los hombres de fe que conquistaron, que tomaron, que tuvieron victoria. Estos hombres son hombres de fe, fe para conquistar. Así le puse yo, por eso dice, fe para conquistar y alcanzar promesas. Ellos alcanzaron promesas porque tuvieron una fe para conquistar, tuvieron una fe para alcanzar sus promesas. Estos hombres son los que, como tú y como yo, pero también están los otros hombres. Y letra B dice, fe para soportar. Pon atención en esto. Fe para soportar todo tipo de castigo, tortura y muerte, sin recibir nada de lo prometido. Hebreos 11:36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces aquí tienes dos hombres, o dos mujeres, dos hombres que, uno, conquistan y tienen una fe para conquistar, tienen una fe para avanzar, tienen una fe para tomar, tienen una fe para destruir, tienen una fe para lograr cosas, y lo logran. Pero también tienes otros hombres que no recibieron nada, que fueron muertos, que fueron aserrados. ¿Sabes lo que significa aserrados? Significa que le pasó la sierra por la mitad, los cortó por la mitad. Fueron hombres que fueron torturados, fueron hombres que fueron muertos, que no vieron nada, pero que su fe nunca menguó, su fe nunca vaciló. Ellos siempre creyeron en Cristo. ¿En qué tipo estás tú? ¿En los hombres que tienen fe para conquistar o en los hombres que no van a ver nada, sino que simplemente van a tener fe para estar sufriendo? Yo no quiero eso. Yo quiero tener fe para conquistar, fe para tomar, fe para avanzar, fe para lograr, no para estar sufriendo ni pasando penurias, no, porque Dios no me escogió ni te escogió a ti para eso. Y quiero terminar leyendo esto, y quiero que me escuches solamente, por favor. La historia nos cuenta dice,
En una cálida tarde de septiembre, un pequeño grupo de cristianos se reunieron en el aeropuerto internacional de Bangkok para darle la bienvenida al hermano Jun. Habían pasado más de 8 meses desde la última vez que viéramos su rostro sonriente. Lo arrestaron en enero de 2001. Durante los primeros días de su encarcelamiento, las autoridades de la prisión lo golpearon hasta casi matarlo. Más tarde, lo sentenciaron a 7 años de prisión. Los preocupados amigos de Jun en todo el mundo recibían mensajes esporádicos desde la prisión. Uno decía: Dios me ha enviado a ser un testigo en este lugar. Hay muchas personas aquí que necesitan a Jesús. Estaré en esta prisión por el tiempo exacto que determinó Dios. No saldré ni una hora antes, ni una hora después. Cuando Dios decida que mi ministerio en la prisión ha terminado, saldré libre. De manera milagrosa, en el tiempo perfecto de Dios, a Jun lo liberaron después de pasar 7 meses y 7 días de sus 7 años de sentencia. Ahora estábamos juntos en el aeropuerto con la esperanza de verle llegar. Estaría enfermo, cansado o callado después de su terrible prueba. Jun al fin apareció por el pasillo de llegada. No mostraba nada de lo que pensábamos. Su rostro estaba lleno de luz y una amplia sonrisa se extendió de oreja a oreja. Alabado sea Dios, aleluya. Este es el hermano Jun. Él está viviendo un tiempo de encarcelamiento. Esto fue en el año 2001, hace poco, 30 años, 20 años atrás. Y en todo ese periodo, él dice: yo voy a estar aquí el tiempo que Dios determine que voy a estar aquí. Él no se acomodó a lo que la justicia dijo. Eso es lo que hablamos el otro día, el día miércoles, ¿se acuerda? No te acomodes a lo presente, sino cree que Dios tiene el poder para moverse en lo sobrenatural contigo. Este hermano Jun dijo: yo estoy aquí en la cárcel hasta que Dios diga que mi ministerio en la cárcel se terminó. Lo mismo que Pedro fue llevado a la cárcel con un propósito. Si tú estás viviendo o vas a vivir una situación, cree que el Señor es justo y te va a sacar en el tiempo justo de esa situación. En el tiempo que Dios te determine que tienes que vivir ese proceso, por duro o difícil que sea. Termino leyendo, dice: en 1949, dice, China se convirtió en una nación comunista. A los pocos años, expulsaron a todos los misioneros y cerraron los templos y encarcelaron a miles de pastores chinos. En solo una ciudad de China, Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, llevaron a 49 pastores a campos de concentración y de trabajo cerca de la frontera con Rusia en 1950. Muchos recibieron sentencias hasta 20 años por sus crímenes. Entre paréntesis, ¿cuál era el crimen? Predicar a Cristo. Eso fue su crimen, predicar a Cristo. De esos 49 pastores, solo uno regresó a casa. Los otros 48 murieron. En la zona de mi natal Nanjang, crucificaron a los creyentes, fíjate en esto, crucificaron a los creyentes en las paredes de sus templos por no negar a Cristo. A otros los encadenaron a vehículos y caballos y los arrastraron hasta su muerte. A un pastor lo ataron y sujetaron a una cuerda larga, y las autoridades, enfurecidas porque el hombre de Dios no negaba su fe, fíjate en esto, no negaba su fe, usaron una grúa para elevarlo bien alto en el aire, delante de cientos de testigos que acudieron con acusaciones falsas de que era un hombre, un contrarrevolucionario. Sus perseguidores le preguntaron al pastor por última vez si se retractaría, a lo que volvió a gritar: ¡no! Nunca negaré al Señor Jesús que me salvó. Soltaron la cuerda y el pastor cayó estrellándose contra el suelo a mucha altura. Ustedes conocen lo que son las plumas en los trabajos de la construcción. Esa es más o menos la idea. Levantaron al hombre y después lo dejaron caer. No, nunca negaré al Señor. Soltaron la cuerda. Dice, después de examinarle, se dieron cuenta de que el pastor todavía estaba vivo cuando él cayó al suelo. Por lo que lo subieron de nuevo y le soltaron por segunda vez, en la que sí murió. El pastor estaba muerto en esta vida, pero vive en el cielo con la recompensa de uno que fue fiel hasta la muerte. Entonces termino diciendo lo que empecé al principio.
Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos al pastor Jung, que su fe le alcanzó para salir de la cárcel. Vemos lo que dice Hebreos, que hombres murieron conquistando, que hombres por su fe conquistaron reinos, etcétera, etcétera. Vemos Hebreos que hombres murieron sin ver nada, sin lograr nada, pero tuvieron su fe sólida, porque su fe, la medida de su fe era arriba, alta, poderosa. Y vemos lo que cuenta la historia de que hombres murieron, fueron torturados. Lo mismo que la Biblia narra, lo mismo ocurrió hace pocos años, en 1950, cuando muchos de nosotros quizás ni siquiera habíamos nacido y ya estaba empezando la persecución contra la iglesia, que hasta el día de hoy se mantiene en algunos países. ¿Cuál es la medida de tu fe? ¿Cuál es el porte de tu fe? Porque tu fe está en ti. Cuando hablamos de fe, Dios se mueve a través de tu fe. ¿Por qué mucha gente no siembra? ¿Por qué mucha gente no ofrenda? ¿Por qué mucha gente no diezma? ¿Por qué mucha gente no prepara sus primicias? Porque su fe es pequeñita. Cuando tu fe es alta, entonces tu fe se sube de nivel para creer que Dios tiene el control y que va a proveer y que nunca te va a faltar. Cuando Dios, el Señor, me habló que dejara de trabajar y me dedicara al ministerio, yo lo que pensé en mi interior al instante, dije yo, ¿y cómo yo voy a darle la educación a mis hijos? Y una de mis hijas se tituló de técnico en enfermería y pagué toda la carrera y no faltó en ninguno de los instantes. ¿Por qué? Porque me apoyé en lo que el Señor me dijo. Tu fe. Quiero invitar a orar un segundo allí donde tú estás. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor porque tu fe pueda crecer en esta noche. Porque tu fe en esta noche sea activada. No sé si hay alguien que me crea en esta noche. Yo quiero soltar esta palabra para que tu fe crezca en esta noche. Y crezca al nivel de conquistar, crezca al nivel de tomar, crezca al nivel de tener aquello que se puede por la fe. Pero la medida de fe es la que tú tienes que analizarte. ¿Cuál es la medida de fe que tú tienes? Tú no puedes hacer esto porque todavía te falta la fe. Entonces tienes que alimentar tu fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Lo que dice Romanos 14, 17, si mal no recuerdo, que la fe viene por el oír y oír con fe la palabra del Señor. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo suelto esta palabra. Ministro esta palabra a la iglesia, bendigo a la iglesia con esta palabra y declaro que hay un mover sobrenatural sobre tus hijos ahora, Señor, que ellos van a tener una fe sobrenatural, una fe que se activa ahora para ver milagros, una fe que se activa ahora para ver en lo sobrenatural, de que tú eres el Dios proveedor, de que tú eres el Jehová Jireh, que provee y que nunca falta, Señor. Yo declaro en esta noche que la fe que tu pueblo tendrá, que la fe que tus hijos tendrán, será la fe para conquistar, será la fe para extender el reino, será la fe que no se acomoda a los tiempos, sino que se mueve en lo sobrenatural. Yo declaro en esta noche que ellos no tendrán la fe para soportar, para sufrir, sino que tendrán una fe para tomar, para conquistar, para extender el reino y llevar tu palabra a mucha gente. Declaro esta palabra, yo declaro en esta noche que la fe de tus hijos se activa ahora. Yo suelto esta palabra, Señor, sobre todos los que nos están oyendo y declaro que la fe de ellos se activa por medio de su boca. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, todo lo que digas, todo lo declares creyendo, así serán tus hijos desde esta noche, Señor, porque la fe comienza a obrar por su boca, la fe comienza a salir por su boca, porque nuestra boca es un manantial donde fluye vida, nuestra boca es el poder de decretar, es el poder de declarar, nuestra boca es la herramienta para poder que las cosas ocurran y sucedan, Señor, en lo natural. Porque tu palabra dice que venimos del cielo, que vivimos en esta tierra, pero que volveremos a ti, Señor. Gracias. Yo suelto esta palabra y bendigo a tus hijos en esta noche, para gloria suya, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén. Vamos a adorar un momento al Señor y vamos a agradecer a todos los hermanos que se conectaron a Facebook. Le vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Le vamos a desear muchas bendiciones y que el Señor les guarde y les bendiga y nosotros seguimos acá con nuestro culto. Bendiciones. Amén.